Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La nueva escalada en el conflicto palestino-israelí ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de Palestina. Y desde el comienzo de esta nueva escalada, desde la ofensiva que realizó la resistencia palestina, hemos visto que la maquinaria propagandística de Occidente pues se ha puesto en marcha para reproducir, difundir, ¿no? Extender también el relato occidentalista, el relato sionista, para justificar lo que viene llevando a cabo Israel durante décadas, porque esto no es nada nuevo. Recordad que esto no se puede entender solamente con lo que ha ocurrido, con lo que ocurrió, mejor dicho, el 7 de octubre, sino que hay que irse en bastante tiempo atrás, hasta el siglo pasado incluso, para poder entender enteramente el conflicto, ¿no? Y una cosa que he visto que realiza mucho los medios de comunicación vendidos al sionismo, ¿no? Es que marean mucho los conceptos, ¿no? La gente no tiene muy claro qué es el judaísmo, qué es el sionismo, qué es el antisemitismo, qué es el antisionismo, ¿no? Y creo que es muy importante explicar estas cuestiones para que la gente pueda analizar de manera objetiva la cuestión de Palestina y de Israel. Bien, y bueno, para cumplir con este objetivo, pues he invitado al canal a Liliana Córdoba, de la Red Internacional Judía Antisionista, para que nos hable sobre estos conceptos y bueno, y ayude a la gente a que pueda comprender mejor lo que sucede ahora mismo en Gaza y lo que viene, bueno, en Cisjordania también, ¿no? Y lo que viene sufriendo el pueblo palestino durante décadas. Así que bueno, Liliana, muchísimas gracias por venir al canal. Es todo un placer tenerte aquí en el canal. Y bueno, si te parece, vamos a empezar un poco hablando sobre ti y sobre la Red Internacional Judía Antisionista para que la gente te conozca a ti y conozca también la labor que lleváis a cabo, ¿no? Con la red. Así que bueno, te cedo la palabra y eso, explica un poquito, háblanos un poco sobre ti y sobre el trabajo que lleváis a cabo con la asociación o la organización. Bueno, primero y principal, gracias por invitarnos. Y en fin, que es bueno escuchar la palabra, la voz de judíos antisionistas. Me hubiera gustado que hubiera sido una charla de formación, ¿no? En estas circunstancias, que evidentemente estamos pasando por un momento absolutamente no solo trágico, sino esperpéntico, donde hay un genocidio y hay gobernantes que pueden pararlo, porque Israel es un país dependiente y si se cortan las relaciones comerciales, ese país no tiene ni una semana sin los presupuestos militares de Europa y de Estados Unidos y sin las relaciones comerciales, sobre todo con Europa, ese país no aguanta ni una semana. Y hablan un poco, pero no hay ninguna sanción. Y eso realmente nos pesa muchísimo, porque hablar de conceptos está muy bien, siempre es bueno que la gente, digamos, tenga las cosas claras, pero como digo, me hubiera encantado hacer una formación incluso presencial con gente que pueda preguntar tranquilamente. Pero bueno, hablando de mí, entonces soy hija de padres supervivientes del genocidio nazi, los únicos de la familia, de las dos familias que quedaron, digamos, que siguieron viviendo. Y al mismo tiempo mi padre también fue guerrillero contra la política nazi, o sea, directamente en Lituania, de donde él es originario. Y tuve entonces una educación así también de lucha y también una educación internacionalista que al mismo tiempo también muy judía, no para nada religiosa, completamente atea. Porque mis padres además eran comunistas, pero se sentían muy judíos en la lengua, en la cultura, en la identidad. No cumplía ninguno de los ritos religiosos,
pero querían entonces que yo también siguiera de alguna manera sintiéndome, teniendo elementos de esa identidad judía. Entonces me mandaron a un colegio judío, sionista, que como ya bien dijiste, el aparato sionista es muy fuerte, y bueno, por suerte no lograron intoxicar a todos los párvulos, pero a mí sí lograron, y entonces migré a Jerusalén, donde estudié, y me quedé en Palestina ocupada desde el 48, lo que se llama Israel, por unos 14 años. Así que bueno, después me volví antisionista, conociendo la realidad y también leyendo mucho y encontrándome con compañeros palestinos que me hicieron, digamos, como una apertura hacia la historia, yo diría verdadera, porque tengo que decirlo así, del Medio Oriente, y sentirme realmente muy mal que tantos años estuve, digamos, intoxicada y sentirme engañada, en definitiva. Y bueno, entonces desde hace ya mucho tiempo, porque tengo mucha edad, que soy, digamos, militante por la causa de los derechos palestinos, porque me parece que estamos todos en Occidente, incluso en América Latina, porque bueno, yo nací en Francia, pero crecí en Argentina, y bueno, los últimos ya, después de salir de Palestina ocupada, me radiqué en Francia y ahí me jubilé y vine a España. Y bueno, creo que la cuestión, digamos, del sionismo no solo concierne a los palestinos y a los judíos, por supuesto, en primer lugar, pero también creo a todos los militantes del mundo que trabajan por la liberación de los pueblos y por la liberación de la humanidad, que es un elemento muy importante porque Israel está dentro del conglomerado de los países usurpadores y que además Israel es también una parte de la economía capitalista a nivel global, y por eso es que están respetados, no solo por eso, pero es uno de los parámetros porque es tan mimada y tan aceptada por Occidente. No es solo eso, pero eso es importante, porque a pesar de los crímenes cotidianos, sigue siendo para la gran mayoría, digamos, de los medios en Occidente, incluyo también los medios de derecha y de extrema derecha en América Latina, un faro de Occidente, o sea, de lo que se llama de alguna manera la civilización blanca en el mundo. Y tiene también ese rol, que por eso también es muy apreciada, de ser digamos, una fuerza que oprime a un pueblo originario, un pueblo aborigen. Y eso que es un pueblo que es parte del sur global. Entonces, Israel tiene una excelencia en esa materia, a muchos niveles, pero sobre todo el que es militar y todo lo que concierne a la seguridad. Y por eso es muy apreciado, porque tiene mucha técnica y tecnología en cuanto a represión. Y has mencionado, ¿no?, de que, claro, que antes fuiste sionista, ¿no? Que bueno, al menos acercaste a la causa sionista, y que luego, claro, pasaste al antisionismo a través de estudiar la historia y de entrar en contacto con militantes palestinos, activistas palestinos. Y claro, a mí me ha venido de repente la pregunta, ¿no?, de qué es lo que ocurre, ¿no?,
qué es lo que ocurre en tu cabeza, ¿no? Para ese cambio radical, porque prácticamente es pasar del blanco al negro, ¿no? O sea, ¿cómo se vive ese cambio tan radical hacia realmente entender la cuestión palestina, pasando desde del sionismo al antisionismo? ¿Qué pasó? ¿Qué dudas se te surgieron en tu cabeza en aquellos días? Lo que hay que ver sobre todo es la cuestión del marco. Cuando uno es sionista piensa que el movimiento sionista es un movimiento de liberación nacional para el pueblo judío. Y entonces hay que desgranar y desglosar cada concepto. O sea, la cuestión del pueblo judío, que analizándolo, no es una nación. Es lo que se quiere, lo que el sionismo pretende y lo logra encauzar, que es, digamos, una premisa, que hay una nación judía, entonces una nación judía que necesita un Estado. Bueno, podría ser también una nación, pero no por eso necesita un Estado. No cada grupo humano necesita un Estado para sobrevivir y para, digamos, tener su bienestar y su dignidad, porque podemos encontrar en muchos lugares donde diferentes grupos humanos conviven con toda tranquilidad. Lo que pasa que, claro, como el movimiento sionista es un movimiento europeo y nació en el siglo XIX, en el siglo XIX es toda la explosión de los nacionalismos diferentes, donde cada grupo humano quería tener su propio Estado. Y, por supuesto, cada burguesía quería tener su propio chiringuito. Entonces, para, evidentemente, tener más poder y el poder asimismo tener más fuentes de ingreso. Entonces, es cierto que en el siglo XIX se da un movimiento interesante respecto a las comunidades judías, que no digo pueblo judío, digo comunidades judías, que de un lado hubo una persecución y una discriminación muy importante, y del otro lado también había una integración en las diferentes sociedades. Por ejemplo, en Alemania conocemos muy bien grandes intelectuales que han crecido en Alemania, Freud, por ejemplo, Einstein es alemán también, bueno, no voy a empezar a enumerarlos, pero eran muchos que pasaron, digamos, que entraron en la modernidad europea. Al mismo tiempo, la discriminación crecía, porque empezaron las comunidades judías, empezaron a ser un poco rivales de los no judíos, porque todo el tiempo que estaban confinados y estaban solo, digamos, tenían sus ritos religiosos y eso es lo que los caracterizaban, porque hasta el siglo XIX los judíos eran solo una religión. Después empezó con el proceso de la modernidad y con el proceso de la secularización, empieza a haber judíos laicos, ateos, incluso comunistas, bueno, de diferentes, digamos, ideologías. Pero claro, hasta el siglo XIX eso era una religión en todo el mundo. En cambio, en los países, digamos, árabes y musulmanes, siempre fue una religión hasta hoy en día. Aunque no quiere decir que tengan que practicar, pero están considerados conceptualmente como una religión. También hay musulmanes que no practican y hay cristianos en los países árabes que no practican, pero están, digamos, se clasifican según una pertenencia religiosa. En cambio, en Europa no fue así, y entonces con toda esta modernidad hay judíos que dicen, bueno, nosotros también queremos nuestra, o sea, la burguesía judía quería también tener su propio Estado y teniendo en cuenta que había un proceso entonces de mucha discriminación y digamos, hasta atentados físicos en ciertas, digamos, violencia física en ciertos lugares de Europa del Este, sobre todo en Ucrania,
lo que se llaman los pogromos, todo eso dio como digamos, un terreno fértil para iniciar el movimiento sionista, que fue iniciado por la clase, digamos, media alta judía, tanto en Europa del Este como en Europa occidental, porque Herzl, que es el que fundó el movimiento sionista, era austríaco. Entonces, el leadership, digamos, el liderazgo, era más bien de clase privilegiada. En cambio, digamos, los militantes, la base, era bastante, digamos, proletarizada, aunque no de las, digamos, las capas más, más frágiles. Las capas más, digamos, con los menores ingresos, inmigraron sobre todo a Estados Unidos. Varios millones de judíos de Europa del Este llegaron a Estados Unidos. También a las América del Sur, en Australia, en África del Sur. Entonces, hubo una dispersión porque había, digamos, la correlación que existía entre las dificultades económicas más la persecución, llevó a migraciones importantes. Pero Palestina era otra cosa porque la gente no iba ahí para un futuro mejor porque no sabían realmente a dónde iban. O sea, en esos tiempos ir a visitar Palestina, ir y volver para ver qué tal, no era muy fácil como hoy en día. Entonces, fue el movimiento sionista que sí tenía un programa muy claro, que él quería traer a toda esta gente, aunque hubo discusiones dónde, o sea, qué lugar geográfico, ganó, si se quiere, Tierra Santa, porque había con todo un lazo entre digamos, la historia judía y los judíos. Entonces fue fácil de decir, bueno, vamos a regresar a esta tierra que era nuestra, y ahí otra vez es todo un desglose de conceptos, porque ¿qué quiere decir tierra nuestra? Cuando lo dice un libro religioso, que esa tierra pertenece a los hebreos, que después se traduce a que es de los judíos. Pero es un texto que fue escrito hace 3000 años. Y esa es la única, si se quiere, vínculo tangible, o sea, el escrito. Ese escrito es el único vínculo tangible, pero no es un documento legal, ni siquiera histórico. Es un libro de creencia. Uno puede creer que eso pasó o no pasó. Entonces, se construyó toda digamos, la constelación esta de los mitos, que hay una nación judía, esa nación tiene derecho a la Tierra Santa porque lo dice el Antiguo Testamento, y que la tierra es virgen y espera un pueblo para transformarla en un vergel. Entonces, bueno, se crea la colonización de Palestina, pero lo llamaban así con todas las palabras, no decían vamos ahí porque no sé, es una tierra muy fértil. Decían no, vamos ahí, vamos a ir a Palestina porque nos pertenece. Entonces, hasta el día de hoy es el problema con los sionistas, que están creídos completamente que esa tierra solo pertenece a los judíos y que los palestinos, que son el pueblo originario, están de visita. Ahí tienen a lo sumo o algún derecho como residentes. Y esa, digamos, esta visión profunda es lo que mantiene el sionismo hasta el día de hoy, que es la Tierra Santa, y solo pertenece a los judíos y que a los palestinos hay que aguantarlos como sea.
De ahí también que lo que vemos hoy en día efectivamente es como continuar, porque cómo se hace que cuando el pueblo originario era una gran mayoría hasta 1947, ¿cómo se hace para hacer de eso un Estado a mayoría judío? Hay que expulsar o peor aún, si se hace, digamos, se conquista por las armas. ¿Eso qué quiere decir? Que se hacen efectivamente muchos crímenes de lesa humanidad, que llega al genocidio. O sea que no es una situación ahora que se está, digamos, como lo quieren revestir, decir que es porque hay un grupo ahí que es islamista y que quiere, digamos, anular completamente a Israel. Eso no vino de hoy en día. Y además que en 1948 el Hamas no existía. Al contrario, digamos que el pueblo palestino, dentro de lo que eran los pueblos árabes, era el pueblo más secular, porque 20% del pueblo palestino es cristiano. Entonces ya ese mismo hecho hace que sea, digamos, más variada la población. Incluso hay una minoría judía, digamos, que de alguna manera siguió viviendo todo el tiempo, que son los samaritanos, en Nablus, también vivían sin ningún problema, como los judíos palestinos que empezaron a llegar ahí a partir del siglo XVI, pero no con un proyecto colonial, y entonces era una parte de las comunidades de Palestina. Había cristianos muy diversos, ortodoxos, católicos, también musulmanes drusos, circasianos, bueno, en fin, había una serie de pueblos y había también judíos. Y nunca llamó eso la atención especialmente, hasta que llega el proyecto sionista con la intención realmente de hacer una patria judía donde los judíos tienen que ser obligatoriamente mayoría. Entonces, el corolario de eso es que tienen que expulsar a la gran mayoría del pueblo nativo, y ese es el sionismo. Se puede hablar mucho más sobre diferentes características, por ejemplo, entre los moderados y los más fascistas, que evidentemente hay diferencias, pero digamos la línea general es lo que más o menos describí. Sí, además, hay varias cosas muy importantes que has comentado y que viene bastante en concordancia con lo que yo también expliqué en distintos vídeos, y es que efectivamente, o sea, el sionismo es hijo de los nacionalismos que surgen en el siglo XIX. Eso hay que dejarlo muy, muy claro, y a su vez se retroalimenta con esos nacionalismos, ¿no? Porque claro, en el siglo XIX también hay nacionalismo alemán, nacionalismo italiano, empiezan a surgir los nacionalismos de estados-nación que existen y de los que no existen, por ejemplo, también. Es decir, por ejemplo, el nacionalismo vasco también surge a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, se le llama como el siglo de los nacionalismos, al siglo XIX, ¿no? Y, por ejemplo, en Europa del Este, que es donde más pogromos sufrían, ¿no? Efectivamente, los judíos, pues surge esa retroalimentación, porque claro, si hay una reafirmación del Estado-Nación por parte de, por ejemplo, Rusia, digámoslo de esta manera, eso hace que ponga en el centro, ¿no?, al ruso, al fin y al cabo, ¿no?, lo que viene a significar la esencia pura del imperio ruso, zarista. Y claro, eso automáticamente es excluyente para con los que no lo son. Esto es, acabas generando una percepción, digámoslo de esta manera, de que hay elementos extraños dentro de tu Estado-nación. Por ejemplo, los judíos, ¿no? Cuando, claro, entonces eso
eso fomenta, digámoslo de esa manera, el sionismo, porque el sionismo los nacionalismos étnicos del siglo XIX acaban dando la razón al sionismo de que nosotros, ¿ves?, nos están discriminando, nos están persiguiendo por el hecho de ser judíos, nos están admitiendo como si somos un pueblo y además, con una retórica, como bien has indicado, un pueblo oprimido. Y como pueblo oprimido necesitamos un Estado, tenemos derecho a un Estado. Y efectivamente, ahí en los debates que hubo, ¿no?, la Organización Sionista Mundial, ¿no?, de que a ver a dónde ir, que si la Patagonia, que si Uganda y demás, ¿no? Y claro, ahí fue la famosa frase de que no puede haber sionismo sin Sion, ¿verdad? Pero claro, ahí se ve muy claro de que uno de los mitos de los que se crea el sionismo, de que una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, era falso. Porque no han tenido otra que admitir, ¿no?, de que había palestinos allí. O sea, pero ¿qué tenían que hacer? Hacer real ese lema. Como bien has indicado tú. ¿Cómo? Expulsándolos. Pero además, no con un colonialismo, no sé, como un colonialismo británico, ¿no?, que se ha basado, me voy a este sitio y esclavizo a esta gente. No, 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 no. El colonialismo que llegó a practicar los sionistas, y lo he dicho mil veces, es un colonialismo de ocupación. De asentamiento. Efectivamente, yo voy aquí y expulso a la población para repoblarlo con colonos, que es prácticamente lo que hicieron los estadounidenses en Estados Unidos, o la intención que tenían los nazis en el este, por ejemplo, expulsarlos y llevarlos hacia el este, ¿no?, en su famoso espacio vital, ¿no?, del que decía Hitler, ¿verdad? Y claro, eso hay que tenerlo muy, muy claro. La comunidad judía, hasta efectivamente el siglo XIX, era una comunidad religiosa, pero es los nacionalismos, y acaban siendo hijo del nacionalismo, es lo que le da esa connotación de pueblo. Y es ahí la gente donde se pierde. Porque la siguiente pregunta es, ¿no?, de que, como bien sabrás, hasta prácticamente la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no?, el sionismo no era el movimiento político, incluso la ideología dominante dentro de las organizaciones judías. Era más bien lo que se llama como el integracionismo o el asimilacionismo, ¿no?, de que los judíos tenían que vivir en cualquier país del mundo, respetando sus características, su religión, sus creencias y demás, pero no tenían por qué tener un Estado. Es decir, eso eran los integracionistas, por ejemplo, en Rusia, de la Rusia zarista, existía el Bund, ¿no? Bund era sobre todo socialista. Efectivamente. Y su manera de, digamos que hubo las corrientes, primero, cuando nació el sionismo, inmediatamente hubo un movimiento antisionista dentro de las comunidades judías. El más importante al principio fue el religioso, que dijo que el movimiento sionista era apócrifo porque quería establecer un Estado donde sea como todos los estados y donde no hubiera ninguna necesidad de respetar las leyes judías. Entonces, para los religiosos lo más importante es obedecer las leyes, que son 612 leyes, y que eso hay que obedecerlo. Y que ese Estado no pensaba para nada, ni siquiera tener, digamos, como día importante el sábado donde no se puede hacer nada, o sea, aparte de rezar y bueno, de esas cosas. Entonces se opusieron ya y dijeron, eso es realmente casi como asimilar a los judíos. Después hubo liberales, o sea, la gente, sobre todo en Alemania y en Francia, que dijeron, después que años estamos luchando para ser considerados ciudadanos con derechos iguales, ahora que estamos logrando eso, que ya en Alemania y en Francia, ya de punto de vista incluso de la jurisprudencia,
no hay discriminación, que podemos tener, no importa bienes, podemos ir a la universidad, etcétera, etcétera. Tenemos el Código de Napoleón, por ejemplo, la ciudadanía completa. Ahora tenemos que emigrar, ahora que estamos viviendo como ciudadanos con derechos iguales, tampoco les gustó. Y después estuvieron las corrientes, digamos, del movimiento obrero, donde el principal fue el Bund, y que conjugaron la lucha por los derechos sociales con los derechos de las minorías, contra la discriminación de las mayorías. Y especialmente había ya capitalistas judíos en Polonia y en Lituania, y entonces ese movimiento de Bund también se oponía dentro de la lucha por los derechos sociales contra los propios capitalistas judíos y evidentemente contra los otros. Y la lucha que tenían con otros proletarios dentro de Polonia y Lituania era para justamente luchar contra todos los prejuicios que tenían los no judíos respecto a los judíos. Lo que hizo que hasta 1945 el sionismo era realmente súper minoritario dentro de las comunidades judías. Yo sé que, por ejemplo, de gente que yo conocí, digamos, ya hijos de ese siglo XIX, me decían, bueno, mis padres cuando escuchaban hablar de la palabra sionista, les parecía eso una cosa directamente, una ilusión, una cosa que no tenía nada que ver con su realidad cotidiana. Al punto tal que, por ejemplo, cuando Alemania, la República Federal, decidió indemnizar al Estado de Israel por, digamos, las pérdidas económicas y digamos, humanas que los judíos tuvieron en el genocidio, nosotros, por ejemplo, nos pareció es una aberración, porque la gran mayoría de los judíos que fueron víctimas del nazismo y de sus cómplices no eran sionistas, que fue realmente un movimiento súper minoritario. La gran mayoría de la gente que quería emigrar se iba a Estados Unidos, no se iban a Palestina. Entonces, claro, en 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial y hay muchos judíos que están en campos de tránsito, como lo llamaban, porque no tenían dónde ir, toda Europa estaba destruida y entonces, bueno, los sionistas se aprovecharon de esa situación para decirles, bueno, suban a los barcos, que los tenemos aquí en el mar, suban y los llevamos a Palestina. Muchos se opusieron y otros no. Entonces fue así que del 45 al 48 la comunidad judía en Palestina creció mucho. O sea, la primera ola de gran inmigración fue a partir de 1933, con la subida del nazismo, el ascenso del nazismo, y también con el pacto de la Bará, que se llama, donde los nazis y digamos, la Confederación Sionista tienen un pacto que los judíos se vayan a Palestina y de ese modo podrían utilizar una parte de su poder financiero para comprar productos alemanes y traerlos a Palestina. Entonces, bueno, era como win-win, pero claro, ellos no pidieron los judíos alemanes no querían irse de Alemania. Entonces, los que estaban realmente muy bien, pudieron, apenas sintieron el peligro, se fueron, digamos, afuera, en Inglaterra, o muchos en Estados Unidos y también en las Américas, a Brasil sobre todo. Pero otros se quedaron y entonces no es el único pacto que hizo los nazis o los fascistas con digamos, el movimiento sionista. Por ejemplo,
en Italia hasta 1942, o sea, hasta que el proyecto de la solución final, o sea, del exterminio de los judíos de Europa, eh, se pronuncie, los judíos italianos eran muy adictos al fascismo. Los judíos italianos generalmente eran de clase alta. Y el fascismo les gustaba mucho porque era anticomunista. Entonces era por esa razón. Claro que después con la deriva que tuvo Mussolini, que no venía de él, pero por hacer pactos con Hitler, entonces empezaron también a perseguir a los judíos de Italia. Pero digamos que hubo muchos momentos y muchas circunstancias en que los sionistas hicieron pactos con diferentes movimientos de derecha, incluso el movimiento Likud, de donde sale Netanyahu, Shamir, Sharon, toda una serie de dirigentes que eran realmente muy partidarios de fuerzas de extrema derecha en Europa, incluso digamos, movimientos nazis, regímenes nazis y fascistas, con tal de que ellos pudieran recuperar a estos judíos para que vayan a Palestina, firmaban contratos y acuerdos con el diablo, sin ningún problema. Sí, porque además, si uno analiza un poco la historia del sionismo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que no tuvieron ningún reparo en pactar efectivamente, como bien has indicado tú, con gente abiertamente antisemita. O sea, ¿por qué? Porque les beneficiaba. En parte porque una oleada de antisemitismo generaría esa percepción de que los europeos no quieren integrarnos, no quieren que formemos parte, no quieren que seamos parte de esas sociedades civiles tan democráticas, ¿no? Y entonces, claro, ahí salían los sionistas para decir, no, no, es que tenemos que ir a Sion, ¿no? Tenemos que regresar a Sion, aquí tenemos nuestro Estado y además con argumentos defensistas, ¿no? De que la única manera de que se permanezca la identidad judía y podamos sobrevivir es costando un Estado, ¿no? Y sí te quería comentar un tema muy, muy delicado, bien, que es lo siguiente, ¿no? No sé si conoces la obra de Norman Finkelstein, que es La industria del holocausto, que lo leí hace muy poco, y me pareció brutal. El libro me pareció brutal realmente. Y al hilo de este libro me vino la pregunta para hacerte de que si piensas realmente de que el sionismo instrumentalizó el holocausto a su favor. ¿Tú qué piensas de esto? Primero y principal, yo no uso la palabra holocausto, yo uso genocidio nazi, porque no me gusta esa manera también muy nueva me refiero a 30 años, 40 años. Antes en las comunidades judías no se decía esa palabra, se decía Hurben, lo que en yiddish quiere decir destrucción. No se usaba y bueno, eso es una de las muletillas que usa el aparato sionista para diferenciar el genocidio de judíos de los otros. No me hubiera, digamos, digamos, lo hubiera considerado como un concepto, digamos, apropiado, que se diga Hurben, o sea, destrucción. Pero ¿por qué decir Shoah? Shoah es una palabra religiosa que quiere decir incinerar, es la incineración que se hacía en el templo de Jerusalén hace 3000 años, por suerte de animales. Y bueno, o sea, incineración para enseguida dar una, digamos, una acepción de los hornos crematorios. Y siempre se dice en Israel, la gente así dice, nosotros somos los únicos que teníamos eso, ¿no? Los crematorios.
Por eso es que tenemos derecho, más que todos los otros pueblos del mundo, como dicen ellos, para exigir que para exigir impunidad. Es eso. Por eso es lo que estás diciendo, es absolutamente, ya en el nombre está la, digamos, la manera de presentarlo, que el genocidio es una parte ya de la historiografía sionista en lugar de ser una parte de la historia de Europa. Entonces, evidentemente hay dos muletillas básicas, que son una el antisemitismo, la judeofobia, y el otro es el genocidio. Y eso, digamos, los dos conceptos esos se utilizan todo el tiempo por el aparato sionista para decir que no hay ninguna manera que los judíos puedan vivir entre las naciones porque los que no son judíos son automáticamente judeófobos. Es ya en el ADN de los no judíos. Entonces todo el mundo que critica a Israel, porque es un Estado judío, entonces porque quiere decir que es judeófobo. Eso es digamos, un axioma. Y por otro lado, usar absolutamente el genocidio como digamos, como dice la película famosa Shoah, ¿no? De Lanzmann, un francés judío, es lo indecible, lo inarrable. O sea, ya no es un evento histórico, es algo más. Y en ese algo más, uno tiene miedo de decir de alguna manera que lo que hacen judíos o lo que hace el Estado de Israel, pero digamos, son crímenes, porque ¿cómo puede ser que un pueblo, como se dice, que sufrió tanto y que fue tan perseguido, pueda, digamos, hacer eso a otro pueblo? Cuando en la historia humana hay muchas situaciones donde ciertos eventos los han sufrido, discriminaciones, por ejemplo, mucha de la gente que llegó a Estados Unidos en los primeros años de la conquista era gente muy discriminada y perseguida por motivos religiosos en sus propios países, y se fueron ahí para escaparse, y una vez que llegaron ahí, hicieron lo mismo con otros, sobre todo que no tenían ningún respeto por la gente que vivía en ese país, en esas tierras. Así que no es que los judíos son los únicos perversos en este mundo, es que es así, cuando uno está en diferentes situaciones, no siempre uno no aprende de su propio sufrimiento, y a veces una tendencia de gente que carga con un sufrimiento es hacer sufrir a otros, para vengarse, digamos, de lo que sufrieron uno mismo, sus padres o sus abuelos. Así que justamente en revertir estas aproximaciones sobre estos dos conceptos de judeofobia y del genocidio, que queremos mostrar que los judíos no tienen algo especial en la historia de Europa. La única cosa especial que tienen es que fue la primera vez que en Europa hubo un asesinato de masas por razones raciales, porque claro, los otros eran guerras de estados, guerras de religión, y ahora era, digamos, otro tipo de guerra que también fue contra los gitanos, si hubiera sido contra los eslavos, etcétera, etcétera, pero fue una cosa que pasó, o sea, lo que Europa hacía en Asia, en África, en América Latina, lo hizo en su propio continente. Pero claro, los judíos y los gitanos no estaban considerados como europeos, los consideraban orientales. A los gitanos y a los judíos eran orientales, y no eran cristianos. Entonces, por eso es que fue un grupo que se distinguía de los demás. Pero bueno, todo esto es otra vez, es situar, digamos,
la historia del sionismo dentro de Europa, porque como sabemos bien, en los países donde vivieron tantas comunidades judías, como en el Magreb, en el Medio Oriente, en los países islámicos de la Unión Soviética, en tantos otros lugares donde, digamos, no eran cristianos en su mayoría, no hubo ese tipo de problemas, digamos, de discriminación racial. Entonces, por supuesto que no hubo nada que se parezca ni a pogromos ni a más. Entonces, tenemos siempre que ver con la historicidad de las cosas, que depende de épocas y geografía al mismo tiempo, porque no es igual, incluso en Europa del Este, no es igual la situación de los judíos de Lituania como los de Ucrania, por ejemplo. En Lituania no hubo pogromos, nunca, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que no había discriminación, había, pero mucho menor que en otros lados. Entonces tenemos siempre con la historia que ver todas estas cosas, pero lo visionista lo que quiere es que haya un solo bloque, y entonces si hay un elemento de ese bloque que nosotros empezamos a comprender, ya somos, por supuesto, antijudíos y entonces hay una campaña, digamos, histérica contra esas personas que dicen verdades sobre el movimiento sionista, incluso nosotros, que nos consideran también traidores, odio a sí mismo, bueno, los nombres que quieras, pero no tenemos que tener miedo. Eso es lo que quiero transmitir sobre todo. Que no es porque te digan antisemita, no es porque critiques a Israel, incluso hasta el fondo, hasta que digas que Israel no es legítimo, por eso no tiene por qué ser esa persona que lo dice judeófoba. Y si te acusan, bueno, ya está, si te acusan de tantas cosas, te acusan de comunista, te acusan de LGTB, bueno, en fin, hay muchas maneras que tiene la derecha de tratarte para inferiorizarte, para criminalizarte, como es lo que pasa ahora, por ejemplo, en Alemania, que una persona va con una camiseta que dice Palestina del río al mar, la incriminan enseguida. Pero así una camiseta. Porque ahora la solidaridad con Palestina es muy maltratada, empezando por los palestinos que viven también fuera de Palestina y siguiendo con todos nosotros que somos solidarios. Por suerte, en el Estado español, por el momento, estamos en una situación mucho más, digamos, democrática con respecto a eso. Pero, bueno, con comillas. Sí, a mí me llama muchísimo la atención ahora que has mencionado a Alemania. Efectivamente, ese, digamos así, como trauma, ¿no?, que tienen en ese sentido los alemanes, ¿no? Porque, y además el trabajo que ha hecho ahí el sionismo, ¿no?, de asociar efectivamente todo ese sufrimiento que sufrieron los judíos con la solución final y demás, con el genocidio nazi, ¿no? De que les han metido en la cabeza que esos mismos alemanes son los que habían atacado a los israelíes de hoy, cuando no explican realmente, ¿no?, de que la gran mayoría de los judíos que fueron masacrados por los nazis no eran sionistas, es lo que hemos venido diciendo antes, y eso es lo que yo quiero que se quede muy claro en esta entrevista, no eran sionistas. Y muchos además eran de tendencias de izquierdas, porque también lo que se obvia o lo que se omite es que una gran parte de personas, indiferentemente que fueran judíos, eslavos, me es igual, que fueron masacrados en la solución final, fueron comunistas, muchos de ellos también. Y eso se omite porque el anticomunismo, sobre todo, ahí se ve, ¿no? En el parte, por ejemplo, en el caso del sionismo, 3/4 de lo mismo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos Jabotinsky y compañía, ¿no? Por ejemplo, dentro del sionismo, ¿no? De que esa gente era abiertamente
fascista. O sea, Mussolini hablaba bien de Jabotinsky, por ejemplo, o si uno lee, si no recuerdo mal, era La muralla de hierro, creo que era, de Jabotinsky, uno se va a quedar sorprendido de las auténticas burradas que dice Jabotinsky justificando el colonialismo. Y él dice, o sea, no, no, es que esto es un colonialismo. Aquí los palestinos no nos van a dejar quedarnos aquí. Pero justamente es interesante de ver cómo la derecha sionista tenía más respeto hacia la identidad nacional de los palestinos que la izquierda, que pensaba que justamente vamos a ser un país próspero y ya los palestinos van a decir, los que se quedaron después de los que los echaron, van a decir, ay, qué bien, estamos en un país donde se puede prosperar, se come bien, hay artefactos eléctricos, bueno, en fin, un bienestar. En cambio, Jabotinsky lo que decía es todo lo contrario, dice, no importa lo que se les dé, no se van a olvidar nunca que esta es su tierra. Por eso es que tenemos que exterminarlos, porque no hay manera, no se los puede comprar. Tienen una dignidad nacional como nosotros. Entonces hay que ver también, o sea, no es que ellos eran, digamos, favorecían un mejor trato hacia los palestinos, por ahí era peor incluso, pero el respeto que tenían hacia la identidad nacional palestina es total, mientras que la izquierda sionista nunca tuvo. Creía siempre que se puede comprar a la gente, ¿no? Que se puede comprar con un bienestar social, con algunos derechos, no todos, pero bueno, ciertos derechos, que de todos modos iban a estar mejor que en los países árabes. Entonces, ya se iban a conformar. Es interesante, digamos, que justamente él dice la muralla de hierro porque no hay manera de que podamos cohabitar. Ahora, eso en la filosofía nacionalista, pero al mismo tiempo entiende el nacionalismo del otro también. Efectivamente, porque además yo siempre he dicho, ¿no? Porque la vertiente de Jabotinsky o Jabotinsky era el sionismo revisionista, ¿no? Lo que se considera como sionismo revisionista. Yo siempre lo he dicho, era el sionismo más coherente. Era el sionismo más coherente, era el sionismo sin careta, sin máscara. Era el sionismo como lo que es en realidad. Y que la gente no se olvida de esto, que el sionismo revisionista con el desarrollo del tiempo ha acabado en un partido político llamado Likud, como bien has dicho tú, que es el de Netanyahu. Para que veamos de dónde vienen las cosas y entendamos mejor el modo de actuar del Estado sionista de Israel. Y bueno, vamos un poco también a tratar los temas de hoy, que hemos hablado de historia, es muy, muy, muy importante. Pero yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Tú veías venir lo que ha ocurrido? O sea, la ofensiva, la resistencia palestina y sobre todo después las acciones desproporcionadas de Israel. ¿Lo veías venir o creías bueno, que ya se estaba calmando la cosa? No, mira, cuando lo metés tanta gente en una olla a presión, es normal que estalle. No sabía que iba a ser, digamos, tan ingenioso desde el punto de vista de una gran preparación y, y que toda la barrera, digamos, que Israel construyó iba a ser tan vulnerable, pero que eso iba a estallar, estallaba todo el tiempo. Lo que pasa es que estas son otras dimensiones. La reacción de Israel, claro, es completamente esperable, pero yo lo que esperaba es que digamos, la comunidad internacional, como se llama, pero digamos, sobre todo los que tienen el poder, que lo iban a parar antes. No puedo explicarme cómo no lo han parado, que tienen toda, o sea, otra vez las cosas racionales, claro, a Estados Unidos le conviene, está en una guerra global y necesita tener muchos aliados, porque los está perdiendo también. Entonces, bueno, se entiende por qué Europa no haga ningún, digamos, un paso contundente para parar esto,
la verdad que me lo explico solo con el racismo. Que si fueran rubios y blancos, en el sentido de europeos, ya eso la opinión pública en forma muy contundente no lo podría admitir. De todos modos, aunque moleste mucho, pero bueno, son moros. Es así. Los que Y, mueren son moros. Igual tienen muchos hijos. Bueno, van a tener todavía más después. O sea, es imposible de pensar que un genocidio que pasa a la televisión, si eso fueran, como te digo, rubios, eh, hablando un idioma más o menos comprensible, eh, se hubieran podido seguir con esto. Que y, los muertos no tienen, casi, no tienen nombre, no tienen esto, no vas a ver la vida familiar en general, hay algunas excepciones, por supuesto, pero la vida familiar, de cómo estas personas vivían, cómo se alimentaban, cómo era su estándar de vida, sus relaciones familiares, bueno, etcétera. No, son números, se ven algunas atrocidades y está muy deshumanizado. Entonces, no le es muy difícil de seguir con esto. Así que yo lo veo así, ¿no? y claro, nada más comenzar la ofensiva que realizó la resistencia palestina, porque repito, la resistencia palestina no es únicamente Hamas, ¿bien? Porque no se puede caer en la falacia de Israel contra Hamas. No, porque como bien hemos indicado a lo largo de esta entrevista, eh, cuando llegaron los primeros colonos a Israel, bueno, a Palestina, a Palestina, ¿no? No existía jamás. En la guerra árabe-israelí, que más bien era la conformación y consolidación del Estado israelí, no existía jamás. La guerra de los 6 días no existía jamás. O sea, no podemos utilizar esa falacia, eso lo ha cogido Israel, el Estado de Israel, para justificar que está llevando a cabo una lucha antiterrorista, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y ¿cómo decirlo? Justificarse, ¿no? Tenemos 10 minutos más. Sí, sí, ahora mismo terminamos, ¿eh? Simplemente te quiero preguntar, es que si tú crees realmente que estamos ante la etapa final de este proceso, es decir, ¿tú crees que realmente con lo que está pasando ahora mismo, Israel va a cometer una nueva Nakba? Es decir, va a acabar realmente expulsando a los gazatíes y a los cisjordanos y creando realmente el Estado que vienen reivindicando el sionismo. ¿Crees que va a ocurrir eso? Yo creo que no es las ganas que le falten, eso seguro. Ahora yo creo que no, en lo concreto no van a poder. Van a hacer lo posible, pero por eso es que están bombardeando tanto, porque si pudieran expulsarlos, digamos, no fácilmente, pero de alguna manera, o sea, empujar, lo harían. Lo que pasa, o sea, que no tienen un placer loco de matar gente por matar. Si la gente se va, que es lo que quieren, una Gaza completamente vacía de palestinos, si se irían, no habría, no, no, eh, no tendrían que seguir bombardeando. Pero la cuestión es que Egipto no los quiere admitir, con razón y sin razón también, porque por lo menos a los heridos podría darles una bienvenida mucho más amplia, que tienen la facilidad de hacerlo. Yo creo que tendrían que por lo menos tomar como digamos, invitados a unos cuantos miles de heridos, pero está muy bien que no acepten las masas. Está bien porque, y aparte que creo que incluso si Egipto abriera la frontera, muy pocos se irían. Entonces ya no es posible.
Y lo que ellos quieren es que salgan las milicias, que como bien dijiste no es solo Hamas, son 3 o 4, con las manos arriba y digan, bueno, ya está, entren, mátennos y entren. Eso no se va a dar tampoco. Entonces, bueno, entonces, ¿qué queda? Queda lo que están haciendo, genocidio, hasta que alguien los pare. Yo no creo que no, puedo estar muy equivocada, espero que no haya una fuerza en este mundo que los pare de alguna manera. Es que no me entra, digamos, en la cabeza, aparte que puede ser que algunos estados árabes también decidan de una vez por todas portarse también como fuerza militar. Ya del norte tenemos al Hezbollah, que está haciendo de las suyas, que todo el norte ahora, la parte de Israel, que está cerca de la frontera con el Líbano, está desierta, porque todos los habitantes partieron hacia el centro. Y puede ser que también en Egipto o en Jordania, ya también en Yemen estamos viendo cómo están actuando. Así que, bueno, no sé, creo que llegar a una conflagración regional me parece grandes palabras, pero todo puede ser. Sí, pues muchísimas gracias, Liliana, por venir al canal y contarnos todas estas cuestiones, porque creo que es sumamente importante con todo lo que está sufriendo el pueblo palestino y creo que se merecen toda la solidaridad y la gente que conozca un poquito tanto la historia del sionismo, tengan claros los conceptos y sobre todo, por favor, que no se deje engañar por toda la manipulación sionista. No sé, Liliana, si quieres decir las últimas palabras para acabar y ya terminamos la entrevista. Las últimas palabras es que dicen que Israel tiene el derecho a defenderse. Bueno, eso es una gran mentira ya, porque en legislación internacional, en el derecho internacional, solo una población, digamos, que está bajo ocupación que tiene derecho a defenderse, según digamos, lo que se estipuló en el artículo 3070 del derecho internacional, es la población ocupada que tiene derecho a defenderse, incluso con la lucha armada. Eso está estipulado. En cambio, los ocupantes tienen que proteger a la población ocupada, lo cual ya vemos que está muy lejos de la realidad. Así que no, y que tengamos también como visión que Israel hace no solo mal a los palestinos y a los israelíes, sino que también hace mal a muchos pueblos del mundo por todo ese desarrollo que tienen tecnológico y que venden a diestra y siniestra, tanto en armas como en métodos de vigilancia, a todo lo que es, digamos, fuerzas populares y alternativas a los poderes. Entonces, tenemos que ver que también es una lucha contra el Estado de Israel, es una lucha también de todos los pueblos y todos los grupos humanos y las clases sociales que viven una opresión y que quieren confrontar contra los poderes que la oprimen. Pues muchísimas gracias, Liliana, nuevamente por venir al canal y invito a la gente que acuda a las concentraciones, marchas, manifestaciones a favor de Palestina porque es muy necesario, es nuestro pequeño aporte que podemos realizar, acercaros a las charlas que se puedan dar en vuestras ciudades, si no hay, intentar contactar con distintas organizaciones palestinas para organizarlas, que seguramente estarán encantados de dar esas charlas. Así que bueno, vamos a dejar aquí. Nuevamente, muchísimas gracias. Sí, sí. Y acá también. Efectivamente, efectivamente, eso iba a decir también. También es muy interesante también la actividad que llevan a cabo, creo que era el BDS, ¿verdad? Que hacen el boicot y todo esto también, muy importante. Seguiros a las redes sociales y demás si queréis saber más sobre su actividad, o bueno, os dejaré en la descripción del vídeo también los enlaces.
porque es muy importante también hacer el boicot a Israel en este sentido. Así que bueno, Liran, lo vamos a dejar aquí, muchísimas gracias y nada, un saludo a todos.